Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Hoy estamos aquí con el pastor Kelvin Rafael González. Gloria al Señor. Bienvenido, pastor. Bienvenido. Gracias Pablo. Gloria al Señor, gloria al Señor. Pastor, ¿de dónde es usted? Bueno, yo soy de Guananico, municipio de Puerto Plata, sector La Mariposa. Ok. O sea, nativo usted es de Guananico. Sí, de Guananico. Gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Y cuántos años tiene pastoreando, pastor? Bueno, aproximadamente tengo 13 y pico sí, 13. 13 años, gloria a Dios. 13 años en el ministerio, sí. Gloria al Señor, gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. Pastor, cuéntenos cómo usted viene a los pies del Señor, cómo fue su llamado. Bueno, el llamado mío ha sido desde bien niño. Yo recuerdo que muy pequeño, sentía que Dios me ministraba, me daba a entender el Evangelio, y a la vez me crié en un lugar donde había una iglesia cerca y era el ambiente que había para eso de tiempo. Y el Señor puso esa pasión en mí, ese llamado. Y desde bien niño, porque mi conversión fue desde los 12 años, pero ya Dios venía tratando hacía mucho en mi vida. Gloria a Dios, Amén, gloria a Dios. gloria a Dios. Pastor, una experiencia que usted haya tenido con el Señor, cómo Dios lo marca, cómo Dios le hace ese llamado, cómo fue esa primera vez, la experiencia con el Señor. Bueno, una de las experiencias que yo puedo decir es en una edad muy infantil, diríamos, muy pequeño, era que Dios me daba a entender desde muy niño, yo mirar al cielo y ver la fauna, la naturaleza, como que Dios empezaba a ministrarme desde yo una pequeña edad, y ahí Dios empezaba a tratar en mi corazón y a darme a entender lo que es el Evangelio, lo que es el camino de salvación. Y desde ese momento Dios empezó a tratar en mi corazón y a hablarme en mi mente del propósito grande de Él de salvación para mi vida y para el llamado. Gloria a Dios, gloria al Señor. Pastor, una vez usted tuvo una condición de salud, pasando un proceso, cual tenía un problema en un oído, y Dios se glorificó de una forma poderosa en la vida de usted. Amén, sí. Ese proceso fue de muy temprana edad, me empezó en el oído izquierdo. Ese proceso era que tú sabes que normalmente uno en los campos toma pluma y cuantas cosas y pone, sí. Y uno vivía en los ríos, nadando en los ríos, y tú sabes que todo eso te trae ciertas consecuencias. Y ese proceso vino y el oído se fue enfermando hasta que durante un tiempo ya tuve que ir al médico. Fue un proceso bastante fuerte. En ese proceso la doctora dijo que había que operarme. Entonces cuando fui a operarme para hacerme un injerto, porque si no me operaba podía perder hasta la vida, porque ya eso había penetrado. Sí, y sí. Cuando me fui a operar, después que salgo de la operación bien, entonces cuando estoy despertando de la operación, me quedo sin aire completamente. Y cuando voy recordando, digo, doctor, ayúdeme, que no puedo respirar, siéntenme. Cuando me sentaron ahí, que empezaron, ahí perdí el conocimiento, duré como unas 5 horas sin saber de mí. Entonces cuando desperté, todo conectado, entubado, estaba haciendo señas que no podía respirar, me estaba muriendo, y lo que hice fue que le dije, Espíritu Santo, ayúdame porque me estoy muriendo, y ahí el Señor empezó a obrar de una manera maravillosa,
y ahí las cosas vinieron hasta que pasé el proceso, gracias a Dios. Gloria, gloria al Señor. Y me gustó mucho cómo Dios también se glorificó en la parte financiera, en la parte económica de la operación, de que vino una persona ahí y Dios le suplió. Qué bueno es Bueno, Dios. porque en realidad esa operación, sabe que a mí me ha pasado ciertas cosas, también me pasó en el matrimonio, que yo me casé sin tener un quinto, como dicen. Sin un centavo. Sin un centavo, y el Señor empezó a abrir puertas que mejor se sobró las cosas y Dios equipó todo. Santo. Y así empezó en la operación. Cuando dijeron que había que operarme, sabes que uno lleva un proceso de que uno tiene que ir al médico a chequearse, tiene que tratamiento, porque el oído tenía un problema, siempre estaba fluyendo, botando ciertas cosas, y entonces eso acontecía que no había forma de parar. Entonces yo tuve que dar varios viajes, y en cada uno de esos viajes yo tenía que gastar una suma de dinero porque era en una clínica, pero quien suplía era Dios. Yo no tenía un buen sueldo, yo no tenía quien dijera, yo te voy a ayudar, sino que Dios obraba, Dios abría puertas, y para la operación hubo que tomar un préstamo de unos 100,000 pesos, pero después de la crisis, entonces hubo que buscar 50 más. Ese dinero había que ir pagando una mensualidad, pagando, como le llaman, rédito. Sí. Yo tenía que pagar 9,000 pesos de rédito. Yo no tenía la forma de cómo pagar, yo no tenía la forma de cómo saldar ese dinero. Sin embargo, el Señor empezó a abrir puertas. Ya cuando lo que faltaba eran 96,000 pesos, entonces el Señor usó a una persona que yo nunca le había dicho de eso, y esa persona vino, y el dinero que habíamos cogido era en Puerto Plata, y él vino y buscó un carro y dijo, vamos allí. Cuando llegamos, él saldó la deuda completa. La gloria del Señor. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Pastor, ¿cómo Dios entonces hace de que usted empiece a pastorear? ¿Cómo Dios empieza a evolucionar la obra del Señor? ¿Cómo Dios lo manda al pastorado? La primera vez, ¿cómo surge? Bueno, lo primero es que yo desde muy temprano sentía eso. Yo de pequeñito, la gente me preguntaba, ¿y qué tú vas a hacer cuando seas grande? Yo decía, pastor. Y yo recuerdo que me trancaba en una habitación y yo empezaba a predicarle a la gente me escuchaba. Santo. Y mucha gente me decía, el pastorcito. Yo me congregaba en una iglesia, Dios me daba palabras, me confirmaba la pasión que había puesto en mí. Gloria a Dios. El llamado, sí. Y Dios permitió que hubiera un movimiento en la iglesia. Entonces, incluso mucho antes de eso, Dios me dio una visión o un sueño donde yo estaba dirigiendo, mucho antes de yo entrar ya a llamado, donde Dios me daba la visión de yo estar al frente de un grupo de la misma comunidad. Y entonces Dios permitió un proceso para que ya después de haberme profetizado y poner esa pasión, ese llamado, Dios ahí entonces permite un proceso que hubo, y ahí se levantó un grupo y ahí yo empecé a pastorear la grey del Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces, Dios le da el pastorado. Entonces, ¿cómo Dios entonces lo une a usted con su esposa? ¿Cómo fue ese encuentro, ese enamoramiento, verdad? Bueno, eso fue una parte un poco, yo duré prácticamente unos 25 años orando para que Dios me diera una esposa. Sí. Era un poco difícil en esos tiempos por la limitación que tenía, no tenía. Entonces, a través del tiempo, Dios tocó a alguien para que me ayudara a conocer a mi esposa. Mi esposa había tenido un proceso antes de ser mi esposa, entonces ella se mudó a un lugar llamado Esperanza, en la línea noroeste,
Y ahí me llamaron a mí para que fuera a conocer a esa hermana. Ok. Entonces, cuando la conocí, ahí empezamos a hablar y a compartir, pero fue un proceso grande porque ese proceso de 20 años yo vigilando, ayunando, orando, Esperando el exacto, tiempo. esperando Y la sierva. y pidiéndole a Dios por la sierva. Se le abrieron los ojos, bueno, esta es la sierva que yo tengo aquí. Entonces, pastor, ella vivía, ¿en dónde ella vivía, la sierva? Ella vivía en Santiago, pero tuvo un proceso. O sea, que usted, perdón, iba desde aquí, de Guananica, usted iba entonces a Santiago y se dirigía allá, ¿o cómo? A Esperanza, porque Esperanza. ella en el proceso se mudó para Esperanza y de ahí unos amigos me ayudaron, porque yo no tenía ni siquiera para el pasaje, pero aparecieron unos amigos, porque cuando Dios tiene el asunto, Sí, porque claro. hay muchas maneras como Dios habla. A veces Dios te puede hablar por Dios audible a través de sueños, profecías, Claro, pero a través de movimientos, de puertas que se te abren, Dios te habla. Entonces la manera de Dios confirmarme a mí era que Él me abrió la puerta para yo, para el matrimonio, para conocerla, para llegar a donde ella estaba, porque yo no dependía de nada. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y qué tiempo tiene usted, pastor, de casado con su esposa? Bueno, cumplimos 10 años. 10 Gloria años. a Dios, Gloria al gracias, Señor. Qué bueno, qué Sí. bueno. Pastor, ¿alguna experiencia que usted haya tenido con el Señor? Porque Dios hace muchas cosas en las vidas nuestras, pero ¿cuál testimonio o qué Dios hizo lo más impactante en su vida que usted pueda contarnos? Bueno, Pablo, una de las cosas que Dios hizo en mi vida, que marcó mi vida, pero que Dios hizo una obra sobrenatural en mi vida, y es en el corazón. Porque hay cosas que Dios hace que se notan a un lejos, pero hay otras que Dios las hace en lo interno. Y fue que cuando Dios empieza a tratar con mi vida, Dios tenía un plan, porque Dios desde muy temprano trata con uno. Entonces, a mí me ocurrió un caso que cambió mi vida, que fue un caso de violación que fue fuerte en mi vida, y eso marcó, pero sabemos que Satanás siempre busca la manera de cómo dañar el propósito que Dios trata contigo o traza. Entonces, en ese proceso tan fuerte que yo sufrí en mi niñez, fue un proceso crudo que marcó mi vida, pero a la vez Dios hizo una obra sobrenatural en mi vida, que fue porque muchas personas que pasan ese proceso que yo pasé en mi niñez, muchas veces el enemigo lo lleva a terminar con su vida o a convertirse en una persona totalmente desechada por la sociedad. Pero Dios, a través de ese proceso tan fuerte, el Señor trató en mi corazón y sanó esas heridas, que fue tan fuerte que el Señor mismo me dijo, me habló: ama al que Satanás usó para hacerte ese daño. Y por eso yo entiendo que esa ha sido una de las partes más importantes que Dios hizo en mi vida, que fue que al pasar por ese proceso tan crudo, Dios, a pesar de que eso marcó cierta parte de mi vida, el Señor sanó mi corazón. Una, para no guardar resentimiento hacia esa persona que cometió ese error, y la otra para yo tener una vida sana, una vida feliz, como si nada hubiese pasado. Gloria al Señor. Pastor, ¿y qué edad más o menos tenía usted cuando ocurrió ese suceso? Bueno, a esa edad que yo tenía, no puedo, porque era una edad muy pequeña. O sea, no tengo la idea si era una edad, poder decir tenía tantos años cuando eso, porque era una edad, era de 5 años para abajo. Cuando me sucedió eso, en ese tiempo, los niños no son como los de ahora, que tienen una mente más abierta. O sea, esa persona me tomaba de la mano, me llevaba a ciertos lugares y ahí hacía lo que él quería conmigo,
pero por eso le digo que fue una edad muy infantil, esa edad que pasó eso. Sí, y entonces eso fue un proceso fuerte, pastor, pero Dios utilizó entonces también cómo hacerle un corazón nuevo, de que perdone a esa persona para Dios empezar a trabajar con usted. Sí, Una obra maravillosa del Señor. Sí, sí, Dios permitió que Él empezó a tratar, porque yo iba creciendo con ese mal en el corazón. Y porque hay muchas personas que a veces tienen una apariencia, pero a veces el corazón está herido. Pero sin embargo, Dios en mi vida trató en mi corazón en cuanto a esa parte. Y porque cuando pasó ese caso, esa persona se fue de aquí. Y era persona que era de confianza entre la familia. Por eso hay que tener cuidado a veces con la gente que tú te rodeas, porque el enemigo muchas veces tiene su maquinación y está trabajando sin uno darse cuenta. Así es, así es. Dios ha sido bueno. Pastor, entonces, cuando Dios lo llama al ministerio, Dios le da a su esposa, me dice entonces también que tiene una hija. Bueno, la Sí, esposa vino premiada. Sí, sí. Porque tuvimos una hija, pero Ok. el Señor decidió que la quería tener en su presencia. Gloria. Pero tenemos una niña que de 2 años ya, cuando la esposa nos unimos, y la niña, la gente dice que se parece más a mí que a ella. O sea, que Dios la preparó del camino. Gloria a Dios, gloria al Señor. Qué bueno, qué bueno. Dios es bueno. Pastor, ¿cómo usted ve estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos de apostasía? ¿Cuántas cosas usted ve en las redes, escucha? ¿Qué usted cree? Bueno, estamos viviendo unos tiempos, como le dice el apóstol Pablo, tiempos peligrosos, en lo cual la palabra nos enseña que debemos afirmar nuestro corazón, porque lo que estamos viendo es algo sin precedentes. Los ataques que está teniendo la Iglesia de Cristo, de mucha gente que se ha infiltrado, logrando su objetivo con el espíritu de error, y que es catastrófico para mucha gente que no están firme, y también la parte de afuera, o sea, el ataque que está teniendo la iglesia de adentro y de afuera. ¿Por qué decimos de adentro? Porque hay muchos que se han infiltrado, que no son cristianos, sino que son gente infiltrada, que están enseñando herejía y están engañando y arrastrando a muchos, y por eso es importante que nosotros como pueblo de Dios nos afirmemos principalmente en la palabra, porque cada día que pasa las cosas se ponen más difíciles. Así es, así es. Estamos viviendo unos tiempos donde estamos viendo tantas cosas, escuchando tantas cosas, de tantas personas de que quieren jugar con Dios, tienen a Dios, piensan ellos, porque a Dios nadie lo va a engañar. Pero vemos cuántas personas se levantan a hablar tantas cosas. Eso nos da a entender de que Cristo está a la puerta, de que nuestro Señor está a la puerta. Debemos de afirmarnos cada día, buscar el rostro de Dios. Y dice la Biblia que el que sea santo se santifique más. Amén. Y el que esté en pecado, porque siga pecando más. Dios es bueno. Pastor, queremos darle las gracias a usted por este espacio de que usted ha permitido que nosotros le hagamos esta entrevista. Para nosotros es un placer enorme para que usted le dé un mensaje al pueblo de Dios, a los amigos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el mensaje que yo le daría al pueblo de Dios, de que afirmemos nuestro corazón, porque así como está la sociedad en una degradación, donde se han perdido los principios éticos, morales, y donde, como dice la palabra,
a lo bueno le llaman malo, a lo dulce amargo. La iglesia necesita estar firme en la fe, como dice Judas, que un día fue dado a los santos. Y cada día nosotros necesitamos afianzarnos en lo que dice la palabra de Dios. Y para el mundo, las personas que no conocen al Señor, este es el tiempo. Dios está hablando por muchas partes. Está hablando por la naturaleza, está hablando por la sociedad de que estamos entrando a los tiempos finales y que la única manera de escapar de lo que viene es a través de Cristo Jesús. Dios siempre ha tenido un plan de salvación, lo tuvo cuando Noé, lo tuvo cuando Sodoma y Gomorra, ahora lo tiene, y esa fuente de salvación es Jesucristo. Entonces, de manera que le hacemos ese llamado a que la gente corra a los pies de Cristo, porque el tiempo se termina y Cristo es el único medio de salvación. Amén, amén, así es. Bien, querido pastor, gracias nuevamente. Gracias a todos ustedes, mis queridos hermanos, por compartir y dejarnos entrar a sus hogares. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Dios le bendiga.